Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Jocelyn Ávila, Edgar Castillo, Diana Moreira, Gael Rodríguez y su servidor Axel Ábalos. Hoy les vamos a exponer sobre la medicina cristiana. Bueno, comenzando con el cristianismo, en este no se promovió el interés y se castigaba a aquel que cometiera el pecado al no tratar el cuerpo como un templo. Retornó al antiguo concepto de que la enfermedad era un castigo por el pecado cometido. A pesar de retrocesos que se vivió en el cristianismo, ellos incorporaron a la práctica de la medicina algo nuevo, la compasión y la solidaridad cristiana. Los primeros médicos tenían cuatro formas básicas de asistir a un congénere enfermo. De forma espontánea, que era abrazándolo al adolorido, y empírica, la cual repetía lo que había sido efectivo en casos similares, mágica, que empleaba los poderes y fuerzas imaginarias, y técnica racional, actuando con la evidencia. En todas las culturas primitivas existe la creencia universal de que el alma es la parte esencial del individuo y que se puede perder de diversas formas. En la medicina primitiva no existe una clara distinción entre la enfermedad orgánica, funcional y psicosomática, debido a que el concepto es mágico. Pero en estos pueblos la enfermedad puede ser producida por el azar o por procesos de tipo mágico. Básicamente se distinguen cinco procesos capaces de producir enfermedad: la infección del tabú, el hechizo dañino, la posesión de un espíritu maligno, la intrusión de un cuerpo extraño y la pérdida del alma. La infracción del tabú se produce cuando se rompen las normas sociales que intentan preservar al individuo de las impurezas. El hechizo dañino es muy característico de los pueblos africanos y en los grupos étnicos de las anillas. Los espíritus benignos y malignos habitan en un objeto inanimado y en seres vivos. Es necesario realizar determinantes rituales a estos espíritus para no ofenderlos, puesto que en tal caso podrían llegar a invadirnos y ocasionarnos enfermedades. Y la intrusión de un cuerpo extraño dentro del organismo es la base de su rechazo a recibir inyecciones y transfusiones. ¿Cómo es, por favor? En el feudalismo tenemos que como principal caso la inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de estructuras feudales, en la que los vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros del castillo. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido el poder político y no era más que el representante divino en la tierra. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a la invasión y la posterior crisis política y social, el poder pasó a estar a manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de sus estructuras y impartían la justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde el castillo, que fue regido como nuevo símbolo de poder. Las clases sociales eran estáticas, es decir, era un sistema social cerrado en el que no existía movilidad social, ya que dentro de esta estructura era como en una forma de pirámide, como lo podemos ver, donde la nobleza formada por la realeza. Los señores feudales tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder solo a este por el linaje. El clero, formado por los religiosos que representaban a las iglesias y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y sociales, y tenían privilegios. Y el tercer estado, formado por la mayoría de la población de ciudadanos, que no eran nobles ni del clero, tenían privilegios y pagaban impuestos. Estos se encontraban conformados por un grupo muy variado, formado por campesinos, comerciantes y burgueses. Muy bien, tenemos dentro del concepto de la enfermedad en el cristianismo, los
cristianos creían que un enfermo, al padecer una enfermedad, esto le ayudaba a acercarse más a Jesús, ya que lo relacionaban con el dolor que sufrió por ello, por el pueblo cristiano en la cruz para darles esta redención, esta promesa de la vida eterna. A su vez, esta, este concepto de Jesús lo tenían bastante en claro de que sus poderes, por así decirlo, podían sanar a la gente en lo que venía siendo lo conocían como si fuera un taumaturgo, conocían sus milagros y los asociaban a esto con que podían alcanzar un estado de gracia al purificar, por así decirlo, el cuerpo espiritualmente. Esto podía, si bien podía curar la enfermedad, si el enfermo moría igualmente, los cristianos igualmente seguían creyendo, ya que ellos buscaban más que la sanación del cuerpo, la sanación del espíritu, ya que esto les atraía hacia lo que vendría siendo la vida eterna que se les fue prometida en las escrituras de esta religión. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y dentro de las enfermedades, tenemos que los cristianos al tener que tratar su cuerpo como si fuera un templo, así como ellos lo veían, en ciertas ocasiones, tales como el uso de cierto tipo de telas para fabricar ropajes, ya sea la seda y otras materiales de costura fina, eh, relacionaban la sensación que les producía al rozar la piel como un estado de impureza. Entonces, ellos lo que hacían era utilizar telas más ásperas, más rugosas, lo que hacía que se pudieran criar ahí distintos tipos de parásitos exógenos, tales como las garrapatas o las pulgas, lo que trajo enfermedades, un foco de infección importante, enfermedades y de pestes, epidemias de tifus, de peste, también la concepción que estos tenían de los médicos antiguos era muy mala, ya que no los veían tanto como un bien mayor. Ellos preferían sanar su espíritu y asegurar la vida eterna, por lo que no se atendían los pacientes de viruela, los de sarampión, la cólera, eh, por lo que se evolucionaba a un estado muy infeccioso y promovía que estas enfermedades evolucionaran a pandemias. Esto provocó la decadencia de varios imperios, como el Imperio Romano. Tenemos también indicios de ejércitos que murieron por disenteria, por el mismo falta de tratamiento, de que los cristianos preferían sanar su espíritu, si a través de las enseñanzas de las creencias que estos tenían, a tratarse como es debido y sanar y no ser o sea, no tenían ni idea de que este mismo comportamiento los llevaba más hacia estas situaciones. La enseñanza de la medicina se sabe que empezó
el Monte Cassino, que fue la cuna de la medicina religiosa, centro de enseñanza, cuidadores, conservadores y copiadores de los textos clásicos. Durante los primeros siglos del cristianismo, los más necesitados eran amparados en nombre de la caridad cristiana, fundamento de la enseñanza de Jesús. El cristiano expresaba su amor a Dios a través del ciudadano y amor a los pobres y enfermos. La expansión del cristianismo a la comunidad se caracterizó por una profundidad solidaria entre sus fieles, quienes ayudaban mutuamente en la enfermedad, en la pobreza y en las persecuciones. A través de las comunidades cristianas crecen, surge la necesidad de organizar los servicios de calidad a cargo de los diáconos y diaconisas, quienes se encargaban de visitar a los pobres para, para distribuir limosnas y cuidar a los enfermos. De otra forma, era ayudando en el hospedaje a viajeros y peregrinos. La caridad cristiana se extiende progresivamente a algunos. Diaconisa viene del griego diácanos, que significa servicio. Feb es reconocida como la primera diaconisa y está citada en el Nuevo Testamento, en Rom 16, de 1 al 2. Feb fue considerada la primera enfermera visitadora, atendía a los enfermos en sus hogares y su principal actividad consistía en participar en los bautismos por inmersión. Visitaba y cuidaba a pobres, desvalidos y enfermos, proporcionando cuidados físicos y espirituales. Desde entonces, la enfermería representaba misericordia y caridad. Generalmente, las diconsas eran mujeres maduras, viudas o vírgenes con experiencia en el cuidado de otros. Se distinguía por sus atuendos blancos, símbolos de virginidad. Eran personas respetadas y consagradas y estaban situadas a nivel del clero. Las nobles matronas romanas alcanzaron gran prestigio tras su conversión al cristianismo. Marcela, la más famosa de ellas, convirtió su palacio en un monasterio, que luego se transformó en un convento. Se le conoce como la madre de las monjas y su misión se centraba en el cuidado de los más pobres y desválidos. Igualmente se dedicó al estudio de las escrituras. Ahora sería la siguiente. Se tiene que admitir que con el cristianismo empezó la fundación de los hospitales públicos. El nosocomio más antiguo, fundado por San Basilio en Cera en el año 370. En el año 400, Fabiola erigió en Roma el primer gran hospital, y la emperatriz Eudoxia hospitales tenían el nombre de Cenodicium o Brepotrop. Los eran de asistir a los enfermos y de llevar posteriores a enfermos comunes o bien leprosos y tuberculosos, seres que eran rechazados por la sociedad de aquel entonces, acogidos a la era una de las características más positivas de esta religión. Después surgió el monasterio de Monte Cassino, en un centro de estudio de primer orden. Para estos individuos, la caridad cristiana brindaba hospitalidad, en particular alojamiento y alimentos. El primer hospital, en el verdadero sentido de la palabra, parece haber sido el Hotel Dieu, fundado en Lyon por Childeberto, rey de los francos. El famoso Hotel Dieu de París fue fundado alrededor de 652 por Saint Landry, 28º obispo de París. El Hospital Santa María, que fue fundado en Siena en 898, era, según se cree, uno de los más antiguos de Italia. Las cruzadas del siglo y las epidemias del siglo XIX
estimulaban el desarrollo de los hospitales. La función del Orden de los Hospitales Espíritu Santo en 1180 favoreció una nueva ola de creación de hospitales en poco tiempo. La nueva orden inauguró hospitales en las principales ciudades de Europa en 1198. El Papa Inocencio III patrocinó la fundación de uno de estos hospitales en Roma, sobre la margen derecha del Tíber. Continuando con los santos católicos que están asociados a la curación de la enfermedad, pues tenemos una lista de varios, como lo de Santa Lucía, que ella principalmente curaba las enfermedades de los ojos. También está San Roque, que era encargado de curar las plagas como la peste de esos entonces. Está San Blas, y él estaba encargado de las afecciones de la garganta. Santo Cosme y Damián, que eran pues patrones de los cirujanos. Con ellos se comenzaron todas las cirugías por parte de la medicina cristiana. Está San Basilio, que regía sobre el pulmón y la garganta. Está Santa Apolonia, y esta era pues de la odontología, de las afecciones de los dientes. San Erasmo, que era sobre el abdomen, y San Vito, que curaba la corea. La corea pues era la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurológica hereditaria, y pues varios síntomas incluyen como movimientos involuntarios, gesticulaciones, etc. Por último, está San Antonio, que era de las erisipelas. Las erisipelas pues se caracterizaban clínicamente por lesiones como brillantes, elevadas, blanquecinas, y tenían bordes pues delimitados. Es muy importante mencionar a San Benito de Nurcia, porque él fue el fundador de la medicina monástica. Él funda el monasterio del Monte Cassino. Entonces, este tenía como regla obligatoria la regula benedicti, que significa ora y trabaja en la asistencia de enfermos antes de todo y sobre todo. Entonces, él trabajaba en la asistencia de enfermos, estaba encomendado a Dios, y dedicado a San Cosme y San Damián, los anteriores mencionados, pues sufrió la persecución del Diocleciano al mismo tiempo de esto. Y de aquí se da el primer trasplante de la historia, que era cuando se le amputaron una pierna a un hombre de color, y a otro que estaba dormido, pues se la pusieron y despertó, y se dice que fue el milagro porque él despertó caminando. A lo que voy es que siguen los tratamientos. Un tratamiento era la curación que tenía lugar en el abatón del templo de Asclepio. Pues el principal tratamiento era cuando el paciente dormía en estos templos, y pues mientras él dormía se le aparecía a Dios, le sanaba la dolencia y le relataba el proceso en el cual se iba a curar. Entonces, una vez que despertaba, pues le relataba sus sueños al sacerdote, y por último el sacerdote pues le asignaba un tratamiento adecuado, ya fuera como amuletos, oraciones, pociones, etc. Los siguientes ejercicios y los baños también formaban parte del tratamiento de los pacientes. Era bastante importante. Aquí está una oración y los amuletos que se usan comúnmente en la religión cristiana. Es de añadir que en los monasterios, en las secciones dedicadas a los médicos, el tratamiento consistía, además de los antes mencionados como la oración, la imposición de manos, el exorcismo y el uso del óleo sagrado, y el empleo de reliquias y otros elementos religiosos. Y por último, aquí están las bibliografías. Gracias.